Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Con el gusto de siempre, les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Ricardo Cusagno, expresidente de Fede Cámaras. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gregorio, un placer como siempre estar aquí en el programa. Saludos. ¿Cómo percibir este acercamiento entre el gobierno y la OIT, estas reuniones, la formación de comisiones tripartitas? ¿Qué perspectiva le puede dar no solo al gremio empresarial, sino al ciudadano de a pie? A ver, entendiendo que lo que está ocurriendo en este momento se está llevando a cabo en el país, en Caracas, de este encuentro con la OIT, donde está gobierno, sindicatos y empresarios, es algo que se viene demandando de hace casi 2 décadas. Por fin lo tenemos y ahora la asistencia técnica que permita construir políticas que hagan, uno, viable la generación de puestos de empleo decente, con buena remuneración, pero que eso también haga efectiva la sustentabilidad de las empresas. Y eso la única forma de que se construya es de la mano de una discusión tripartita con la asistencia técnica de la OIT. En el pasado se había logrado sin la asistencia, pero bueno, visto el distanciamiento y las profundas diferencias cuando ha entrado la ideología en la construcción de políticas salariales, que lo que hizo fue, bueno, lamentablemente deteriorar el poder de compra del salario, eso hoy tenemos la necesidad de pedirle a un tercero que tutele esta conversación y sin duda alguna la expectativa es que de ahí puedan surgir mejores políticas laborales que generen puestos de empleo, mejores salarios, mejores condiciones para el trabajador y por supuesto que todo esto haga viable la empresa, más productiva, más competitiva y que favorezca al ciudadano en su condición de consumidor. Gregory, tú y yo en algún momento del día, como todos los que nos ven, somos consumidores. Cuando vamos a una panadería, si hay más panadería, hay más competencia, hay más posibilidad de conseguir pan a mejor precio, porque hay competencia. Y hay más puestos de empleo. Y si son bien remunerados, entonces hay más ciudadanos con posibilidad de ser consumidores en algún momento del día. Habla de la asistencia técnica de la OIT. ¿Qué puntos terminan siendo resaltantes en los cuales puedan encauzar un acuerdo que beneficie a todas las partes? Bueno, primero, sin duda alguna, el diálogo social. Construir políticas con diálogo social. Que el salario no se determine de manera unilateral, sino que el salario venga estructurado por las realidades económicas del país. No es solo lo que tú piensas que debe ser el salario, es lo que implica la inflación, lo que implica, digamos, las políticas monetarias, cambiarias y fiscales, pero también que se entienda que la legislación laboral tiene que favorecer los puestos de empleo, porque lamentablemente en el pasado la forma de legislar ha sido quizás con un viso únicamente o extremadamente politizado. Y eso tiene que estar fuera de la política. Tienes que ver cómo tú construyes salarios que vayan de la mano de la productividad. Pero para tener productividad necesitas políticas públicas que no son solo laborales. Entonces, en esas condiciones técnicas tienes que insertar otro tipo de actores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. ¿Cómo analizar o cómo implementar en la discusión el tema de la inflación, que pareciera que se regula, que pareciera que se estabiliza, que no ha sido tan no ha sido tan explosiva por otorgar un calificativo como en otros años, pero que sigue estando presente sobre todo en el interior y en las periferias del país? Fíjate, la inflación es un mal con la cual tenemos luchando desde hace muchísimo tiempo. Y es verdad que se ha controlado, pero también se ha controlado a costa de la restricción de la capacidad monetaria del país y en consecuencia del crédito. Hoy tenemos un país sin crédito. Para los empresarios, un país sin crédito para un empresario significa no poder manejo de flujo de caja, poder comprar inventario, abrir una nueva empresa, pero también para el ciudadano. Yo te invito a que saquemos algo que tenemos en la cartera, que es una tarjeta que no sabemos para qué sirve, porque vas a comprar y el crédito no sirve para absolutamente nada. Eso le pasa a toda la población. Entonces, una sociedad sin crédito es una sociedad que difícilmente evoluciona en materia económica de manera positiva. Y eso, obviamente, si no se maneja con una política dirigida, la inflación se te puede ir de las manos, donde también tienes problemas de productividad que no vienen exclusivamente, por cierto, en el lapso de la imposición de las sanciones. Los problemas de productividad, recordemos que en 1998 en Venezuela habían más de 650.000 empresas, según cifras oficiales del INE. Para el año 2014 habían apenas unas 330.000. Eso es porque las políticas públicas fueron, vamos a decir, embriagadas del chorro petrolero, de lo que ingresaba por petróleo. Bueno, descuidaron y en algunos casos fueron hostiles hacia la generación de productividad interna de la empresa venezolana, ¿no? Hay una carta que han suscrito personalidades de la vida nacional, algunos opositores, economistas, empresarios,
dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedir que se alivien las sanciones. Sanciones, ¿estamos hablando de todas las sanciones o de las sanciones hacia el Estado venezolano propiamente? Estamos hablando de las sanciones sectoriales y al Estado, no hablamos de sanciones personales. Yo creo que es importante resaltar que las sanciones que fueron utilizadas como un mecanismo político para provocar presión para una negociación, también llegaron por una conducta. Las primeras sanciones que vive, digamos, la sociedad desde el punto de vista económico fueron unas malas políticas públicas implementadas durante casi 15 años. Y luego esas consecuencias se profundizan por estas sanciones, para bien o para mal. Yo creo que para mal ya todo el mundo, todos los venezolanos lo aceptamos. La política venezolana se fundamentó en el petróleo y como eje principal de ingresos. Cuando se cierran esos ingresos, que ya venían en caída por el deterioro de la empresa de PDVSA, digamos, de la industria petrolera venezolana, por falta de mantenimiento, por miles de razones que todos conocemos y algunas veces con poco orgullo resaltamos, porque cuando no hay manejos transparentes generan ese tipo de consecuencias. Pero obviamente las sanciones vienen a darle un cierre definitivo a la venta del petróleo a nuestros aliados y socios tradicionales, que es el occidente del mundo, que lo tenemos al lado. Esa carta lo que busca es que se reactive la actividad petrolera en Venezuela de manera transparente, es importantísimo resaltarlo, con nuestros aliados naturales, con tecnología de punta, y que todo eso no vaya a favorecer a una opción política o a otra, sino a la sociedad. ¿Y cómo a la sociedad? Para nadie es un secreto los problemas eléctricos que vivimos. Quizás hay zonas del país que la viven menos que otras. Pero para nadie es un secreto que tú te paras a las 3 de la mañana en tu casa y le das al grifo y posiblemente no hay agua. Para nadie es un secreto que el salario tiene las condiciones que tiene, que ir a un hospital en Venezuela tiene unas consecuencias tremendas. Enfermarse en Venezuela ya es un drama en sí mismo. Ni hablar de lo que significa para un niño en una zona, digamos, que se aproveche de lo que debería ser las ventajas del sistema educativo público, lo que son las escuelas y sus pupitres y los salarios de los maestros. Bueno, ¿por qué no aliviar, flexibilizar sanciones dirigidas para que los ingresos económicos vayan de manera monitoreada y tutelada a esos aspectos, a solucionar los aspectos a la calidad de vida de la gente? ¿Flexibilizar hasta qué punto? ¿Hay un punto, un mínimo en el que ustedes digan, sería bueno por lo menos hasta aquí que se flexibilicen las sanciones? ¿Nos ayudaría mucho que fuese por lo menos hasta este punto? Mira, lo que pasa es que las sanciones hay unas sanciones que son, digamos, sectoriales, sí, primarias, otras que son secundarias, y después está el famoso overcompliance, que es el sobrecumplimiento de las sanciones. ¿Qué significa eso? Eso es el temor. Ese es el banco en el exterior que dice, venezolano, caca, prefiero no meterme en problemas. Entonces, todo eso tú tienes que irlo solucionando. ¿Hasta qué punto? Yo creo que las sanciones se tienen que ir flexibilizando en las medidas, que se le vaya solucionando los problemas a la gente, la cotidianidad a la gente, y en paralelo, que en la medida en que la alta política, y eso no nos compete a ciudadanos de a pie, en que la alta política logre acuerdos para un país de coexistencia democrática, un país donde se respeten las libertades políticas, económicas y sociales, un país donde pensar distinto no sea casi un horror y un terror para un ciudadano. Más allá del Twitter, que el Twitter a veces es un poco escandaloso, ¿no? Un país donde podamos convivir con respeto. Las sanciones tienen que llegar a eso, donde la institucionalidad, donde tú confías en tus instituciones, donde tú puedas tener independencia de poderes, donde el ciudadano vaya a un tribunal y se sienta seguro de que van a administrar justicia, pero donde un ciudadano además, sin importar si es oficialista o opositor, vaya a hacer un trámite desde una cédula hasta cualquier trámite administrativo y eso se cumpla. En fin, que las sanciones se utilicen en definitiva para lograr un mejor país para todos. Desde su perspectiva, una flexibilización de las sanciones, ¿cómo cambia el mapa de un diálogo político en un lado y del otro lado del diálogo que ya se ha venido dando entre gobierno y sector empresarial? Fíjate, desde el punto de vista, pero vamos a hablar quizás del que ya se ha venido dando desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político es un gran incentivo para que la mesa vuelva a activarse, para que México, creo que llamamos México por la ubicación, sí, puede ser Machurucuto, puede ser, no sé, Bogotá o Istambul, pero en todo caso los acuerdos importantes que se construyan sean acuerdos entre venezolanos y que quizás se formalicen en una forma de notaría con la comunidad internacional, ¿correcto? Desde el punto de vista empresarial,
las comunicaciones que se crean, los espacios de discusión, de propuestas, bueno, que al final hagan viable a la empresa. Que además, que donde la industria venezolana nacional pueda definir cuál es su nueva ruta desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el mundo y la modernidad, cuál es verdaderamente el puesto de empleo que se puede mantener abierto y que se puede reactivar y que pueda ser competitivo a la industria venezolana. Pero para eso hace falta eliminar el cerco legal. Cuando tú ves que hay más de 150 leyes que le hacen un cerco a la empresa privada, que no la incentivan, sino que más bien lo que hacen es que le obstaculizan un sano desarrollo. Bueno, para eso son esas mesas de negociación. Habla del cerco legal. ¿Impide la innovación? Hay una... ¿Cómo se percibe el sector empresarial? ¿Hay una falta de innovación en la empresa venezolana a partir de ese cerco legal que menciona? Por supuesto, pero no solo de innovación, de poder ser competitivo ante productos del exterior, que ingresa a Venezuela. Por ejemplo, tú vas a un supermercado hoy y vas a comprar una pasta y tú crees que es pasta porque se parece a pasta lo que está ahí, pero está escrito en un idioma que no conoces, donde no hay una etiqueta donde tú digas que hay un permiso sanitario de alguien. Entonces eso llega con un precio más barato que la producción nacional. Y la producción nacional, que quizás seguramente puede mejorar para ser más competitivo en precio, pero tiene que enfrentarse a una legislación que es verdaderamente punible, a una voracidad fiscal. ¿Qué significa voracidad fiscal? Se crean cada vez más impuestos para subsanar el gasto público, ¿correcto? Pero se están creando más impuestos con menos empresas. O sea, a los pocos que quedan vivos, tú le metes más la mano en el bolsillo, cuando lo que deberías hacer es tener una política de incentivos para que haya mucho más gente produciendo, muchas más empresas, muchos más trabajadores, que paguen menos tributos, pero que en definitiva la consecuencia es la misma. Más gente pagando un poco menos es lo mismo que muy pocos pagando mucho. Atenta entonces esto que menciona y estos elementos que menciona contra la sensación que se ha hecho pública, que la han repetido muchos, de que Venezuela se está arreglando. Mira, a ver, yo creo que ese es casi un eslogan de TikTok que se vuelve moda según la visión política. La realidad no tapa ni oculta las verdades, pero son realidades. A ver, para nadie es un secreto que hoy hay un poquito más de gente teniendo ingresos, que hoy hay un poquito más de gente teniendo oportunidades, y que por cierto es en todos los estratos sociales, en todos los sectores del país. Pero para nadie es un secreto que el drama, la verdad estructural del problema que vive el país, del problema de servicios públicos, de crédito, de salario, de educación, de alimentación, en fin, de la cotidianidad, de la gente que se para en la mañana y se para en una parada a esperar el autobús y el autobús no viene porque hay menos autobuses. De ese profesional como tú o como yo, o uno que está recién graduándose, que no ve la oportunidad de comprarse un carro a crédito, de casarse y alquilar un apartamento para después. Esas realidades nadie las está ocultando, pero también no se puede negar que ha habido un impulso y un crecimiento motivado, por cierto, por el ciudadano, no como se quiere pretender y hacer ver que es exclusivamente por dineros, digamos, de procedencia dudosa. Aquí hay mucha gente trabajando. Cuando uno visita las regiones, aquí hay campesinos, agricultores, industriales, haciendo de tripas corazón, jóvenes que están en el mundo de la tecnología, con precariedad de internet que no existe, digamos, bueno, en sus mejores condiciones, haciendo empresas, construyendo progreso, espacios de bienestar. ¿O vamos a negar que hoy, por ejemplo, las cadenas que utilizan los muchachos el servicio de delivery, eso no es un trabajo que surgió de la noche a la mañana y que le está permitiendo llevar comida y que eso genera un círculo virtuoso en la economía? Pero eso no significa que ese joven que está en la moto haciendo el delivery no le cueste prender la luz y pararse en la medianoche a bajar la poceta porque no hay agua. Eso es una realidad, pero también es una verdad que el país ha mejorado un poco. Que en el marco de esa mejora del país, estamos en el punto clave o en las horas precedentes a lo que debería ser la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué tan necesaria es el nombramiento del nuevo TCJ para otorgar estabilidad o un rango más de estabilidad al país? Fíjate, Gregory, el TCJ obviamente es como el gran actor, ¿no?, del sistema judicial. Sí.
Pero aguas abajo, después del TCJ, viene una reforma de todo el sistema judicial. Y eso es importantísimo, porque eso, o sea, primero la justicia, donde hay una justicia transparente, donde hay equilibrio, independencia, donde hay equilibrio de poderes, donde hay una justicia que está sustentada sobre capacidades técnicas. O sea, esperemos que el nuevo Tribunal Supremo sea un Tribunal Supremo que responda a magistrados que tienen trayectoria, que tienen estudios, o sea, que puedan demostrar que tienen las condiciones para ser magistrados. Y que después de eso van a trabajar por una justicia transparente, porque eso genera seguridad jurídica genera inversión genera empresa genera empleo genera competitividad, y competitividad genera que tú y yo tengamos la oportunidad de tener más panaderías para comprar el pan que nos dé la gana. Entonces, y aguas abajo, tú dirás, bueno, hay que nombrar a 2.000 jueces. Sí, pero y si esos 2.000 jueces de verdad son jueces de carrera, y si son jueces estudiados. Entonces, cuando tú te atropella un motorizado en la calle, o cuando tenemos un problema entre nosotros, porque somos dos empresas y tenemos una diferencia, con confianza podemos ir a ese tribunal a decir, vamos a solucionar nuestro problema aquí, y sabemos que ahí no van a haber precios, sino van a haber procesos que nos van a dar una verdad para seguir conviviendo como ciudadanos. Y el que se equivocó, pagará, ¿no? Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregory, y a Venevisión siempre por tocar los temas empresariales. Estuvo con nosotros Ricardo Cusagno, expresidente de Fe y Cámaras, en Entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestra emisión meridiana de su noticiero Venevisión.